Bien, ¿y tú otro año más aquí en Paragüinos? Así es. Muy bien. Pasado muy bien, ¿vale? Vale. Gracias. Hasta luego. Diego, ¿este es tu tractor? Sí, Muy bien. aquí estamos de aperitivo. Muy bien. Buen provecho. Gracias. Y que disfrutéis del evento. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con lo que hemos luchado y a qué punto estamos llegando. Hay que defenderlo. Estamos por debajo de los costes de producción. Digo por debajo, perdón. Por encima los gastos que tenemos con lo que producimos. Sí. Es imposible, es inviable. Yo no sé cómo funciona esto. La marcha que va la burra, Dios quiera que me equivoque, pero esto revienta. El tractor más nuevo que tengo tiene 15 años y posiblemente lleve las mismas tierras que los que llevan algunos de estos. Por tu salud, no Mercosur. Amigos paragüinos en Palacios de Goda. Ese es la cosa. Que vivan los palagüinos, ¿no? Hola, buenas. ¿Es tuyo el tractor? Sí, ¿De dónde venís con el...? de Bóveda de Toro, de la provincia de Zamora. ¿Este tractor le has comprado tú de segunda mano o era original vuestro? No, este se compró de segunda mano. ¿Cuántos años con él? En casa llevará unos 12 años. ¿Lo restaurasteis vosotros? Sí, sí, sí. ¿Entiendes del tema entonces? Sí. Vale. ¿Eres agricultor? No, mecánico de profesión. Claro. Bueno, pues enhorabuena porque está fenomenal y que Gracias. sigáis disfrutando y mostrando todas estas maravillas. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Aupa Zamora. Y tenemos aquí que les he reconocido a los expertos en maquetas. Mira, viendo los artigos como que a mí nos gustan, hemos comido la paella, aunque este año el ayuntamiento no la ha puesto, que me parece a mí más feo, ¿eh? No más feo, hace menos grupo lo de, porque cuando vienes con el ticket todos juntos ahí y tal, y hoy es lo que un poco menos me ha gustado, por lo demás está muy bien. Muchas gracias, bienvenidos y bueno, no podemos faltar a esta cita, ¿no? Efectivamente, también he visto algún vídeo tuyo también hace poco de los pingüinos también y eso. Muchas gracias. Mira, y vamos a ver ahí, digo, a ver qué ha publicado Mary. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, lo mismo, cuidaros, gracias, hasta luego. Que hable el señor alcalde. El señor alcalde de... De Salvador Zapardiel. Muy bien. ¿Dónde está?
aquí al lado, a 4 kilómetros. ¿Muchos años de alcalde? No, pocos, 3. ¿Pocos? De momento 3. Pero bueno, que hay que defender el ámbito rural. El campo rural hay que defenderlo. ¿Y el sector? Estamos atragantados, que no nos dejan vivir. Tanta burocracia, tantos políticos, que no puede ser. Mi opinión es que deberíais de pedir más apoyo por parte de los consumidores, que somos los que disfrutamos de vuestros productos. Que el campo rural es lo que da de comer a todo el mundo y no lo vemos. No se valora lo suficiente. No se valora nada de nada. Y el sector primario es el primero que tenía que estar arriba y es el que más bajo está. Y no hay manera. O sea que... La habrá. Habrá, Sí. eso esperemos. Seguro que sí. Que la haya. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y para adelante. Para adelante, eso siempre. Nunca para atrás. Por supuesto, muchas gracias. ¿De dónde vienes? De Salvador de Zapardín. Muy bien. Todos. ¿También eres agricultor? Yo sí. Muy bien. ¿Ganadero quizá también? No. No. Pero bueno, defendiendo el sector primario a tope, ¿no? A ver. Mucho ánimo y lo dicho, para adelante. Gracias. ¿Vosotros de dónde sois? Salvador de Zapardín. Sí, también agricultores. Sí, bueno, Sí. los más Muy bien. jovencillos, algunos no. Nosotros sí. Yo sí. Muy bien. Mucho ánimo y... Me va a parar, ¿eh? Buen remedio nos queda. Sí. Buen remedio nos queda porque Sí. el panorama pues ya lo ves cómo estás. No, pero hay que ser optimistas No, sí, y tenemos que pensar que... Tenemos que tirar para adelante. Sí. Ya no sirve darlo vueltas. Sí. Así que nada. Muchas gracias. Este es de otro pueblo diferente, mira. ¿Así? ¿De qué pueblo? Ataquines. De Ataquines. Muy bien. También agricultor, ¿no? Sí, agricultor. Sí. Muchos años en el mundo de... Sí, llevo 40 de la ya. agricultura, sí. Ya me da pena según está la agricultura hoy día. No, pero hay que defenderla. Con lo que hemos luchado y a qué punto estamos llegando. Hay que defenderlo. Estamos por debajo de los costes de producción. Digo por debajo, perdón. Por encima los gastos que tenemos con lo que producimos. Sí. Es imposible, es inviable. Yo no sé cómo funciona esto. La marcha que va la burra, Dios quiera que me equivoque, pero esto revienta. Lo que pasa es que está la gente acojonada. Acojonada. Pero eso no pasa en Francia. Con los medios de comunicación, los primeros, porque tenían que dar más caña. Vamos a ver. Aquí nos engañan con 4 subvenciones, con 4 mandancas. Que no vamos a vivir del cuento toda la puta vida. Que esto es un engaño total. Que hay que trabajar y producir. Y que valga al menos las cosas de los gastos que tienen. Los abonos, los gasoil, todo. O que suban los precios. ¿No queremos subir los precios? Muy bien. Vamos a bajar los gastos. Los abonos, en vez del abono valer 450 euros, que valga 300 o 280. El gasoil, en vez de valer 1 euro y pico, que el gobierno se lleva más del 50% o el 60%, en vez de 1 euro que valga 60 céntimos, para que podamos funcionar, si no es imposible. Según veo yo la cosa, ojalá me equivoque, ya digo. Pero me da pena. Con lo que se ha luchado y lo que se ha funcionado, con menos que teníamos antes, y bueno, no había pan, no había nada y se funcionaba y se tiraba para adelante. Y ahora no, a base de subvenciones y todo, un puto engaño que hay total. Total. Es cierto. Buenas tardes. Buenas tardes y mucho ánimo. Gracias. Esa es la intención. Sí, gracias. Hasta luego. Muy buenas. Buenas. Tú eres agricultor también, ¿no? Agricultor y ganadero. ¿De Las dónde? dos cosas. Sí, ¿de dónde eres? De Salvador de Zapardín. Bien. ¿Qué tienes? ¿Vacuno, ovino? Ovino. Ovino. Ovejas. Sí. Y también agricultura. Sí, también tenemos las dos cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la situación? Muy fastidiada. Y eso que tú tienes la materia prima, que no tienes que comprarla porque la produces. Sí, compramos algo, pero el pienso para los animales y eso, pero es así. Pero bueno, hay que tirar para adelante como sea. Por supuesto. Y no decaer. Y no decaer. Muchísimas gracias. De nada. Muy amable. Venga, Gracias. hasta Hasta luego. luego.